nunca nos enseñaron a suplirla. Esa gran brecha realmente siempre nos alejaron de situaciones complicadas y lo más importante que nos alejó de tener, de sentir esa paternidad de ese padre que nos guía, que nos orienta, esa paternidad de ese padre que está en todo momento y en todo lugar. Entonces, lo que nosotros debemos entender y tener muy claro es que nuestra vida, todo lo que esté en nuestra vida, en las situaciones que están a nuestro alrededor, siempre vamos a llamarlas así, estamos acostumbrados a que las hemos denominado como situaciones de riesgo, situaciones de peligro. Y hemos dicho, es que la vida está llena de peligros, es que la vida está llena de peligros, de circunstancias. Esas circunstancias pueden ser personales, pueden ser sociales, pueden ser físicas, pueden ser espirituales, que dañan, que paralizan y que hieren. Y en ocasiones eso nos da miedo a enfrentarnos a una situación, cualquiera que sea, a esa situación que nos paraliza, a esa situación de riesgo, a esa situación de miedo, a esa situación en la que nos tenemos que enfrentar, que ya estamos dispuestos, que el Padre nos ha puesto allí. Mi pregunta es, ¿por qué nosotros en ocasiones sentimos miedo por cada circunstancia a la que nosotros estamos entrando? ¿Por qué nosotros sentimos ese riesgo? Ese riesgo de lo que, digamos, las personas nos hablan, médicos nos hablan, es que vamos a tener una cirugía con riesgo. ¿Por qué nosotros sentimos ese riesgo? Porque no es en sí que la cirugía represente un riesgo, es que el hombre nos ha enseñado a que todo tiene un riesgo, pero ese es el hombre que estamos hablando de la vida secular. Pero si estamos hablando y que estamos en conexión o en comunicación con el Padre, ¿de qué riesgo estamos hablando? Es que el Padre, o digamos, en ese manual de vida que conocemos, que leemos, allí no se habla de ningún riesgo para nuestras vidas. Allí el único riesgo que se habla realmente es de perder nuestra salvación. Y de perder nuestra salvación realmente es porque ya nosotros exageramos en cada uno de los actos que estamos haciendo sin mirar las consecuencias. Pero realmente el hecho de nosotros obtener la salvación significó solamente que el Hijo del Padre fue entregado en la cruz, Él derramó su sangre, limpió nuestros pecados, nos purificó por completo, se llevó sus pecados pasados, presentes y futuros. Eso significa eso. Entonces, nosotros no tenemos opción a una segunda salvación. No hay opción a una segunda salvación porque la palabra en sí, la Biblia, no nos habla de segunda salvación. El Padre realmente nunca nos ha mencionado la segunda salvación. Jesucristo nunca predicó una segunda salvación. Y es allí donde nosotros estamos como en un desequilibrio, en una falta de balance, porque nosotros estamos buscando de pronto una salvación humana y la salvación humana no existe. La salvación humana tiene que ver cuando realmente nosotros estamos recurriendo a otra persona o le estamos pidiendo auxilio a otra persona para salvarnos. Pero es que no hemos entendido que esa persona no tiene ni voz ni mando aquí en la tierra. Esa persona no es la que nos creó a su imagen y semejanza. Ese médico que está allí, que debemos agradecerle por ese conocimiento, por esa sabiduría que ha adquirido, pero es a través del Padre. El Padre le dio ese conocimiento, esa sabiduría, para que pueda ejecutar lo que Él ya diseñó. El Padre más que nadie conoce nuestros planos, conoce esos planos que hay dentro de nosotros porque Él fue el que nos creó. Conoce realmente qué es cuál es la parte exacta donde el médico tiene que llegar para hacer una cirugía, para operar, cuál es la parte exacta donde él realmente tiene que llegar a hacer el punto específico. Pero realmente no es que le debamos nuestra vida a un médico, no es que le debamos nuestra vida realmente a una persona que nos estuvo auxiliando. Tenemos que entender que esa persona, si agradecerle a esa persona porque fue a la persona a quien Dios, a quien el Padre usó para que realmente yo recibiera lo que Él ha escrito y tiene demandado para mí. Pero en ocasiones siempre nos quedamos y dejamos de darle la gloria y la honra al Padre por lo que Él hace, por dedicarnos a alguien. Vamos a hablar específicamente de un médico,
donde realmente siempre nos están diciendo, cada vez que tenemos una cirugía, nos van a decir, tiene una cirugía de alto riesgo. ¿Qué en sí representa el alto riesgo para ellos? Para mí realmente el alto riesgo que ellos dicen tener una cirugía es porque algo, un procedimiento que estén haciendo no les salió bien, no se ejecutó de la forma correcta, no se hicieron los estudios convenientes. Ese es el alto riesgo. Pero digamos, si estamos creyendo nosotros plenamente y convencidos de que el Padre está con nosotros en todo momento, en todo lugar, que somos uno con Él, ¿por qué vamos a tener un riesgo de que algo que se va a efectuar en nuestro cuerpo, que no es cuerpo de un médico, sino cuerpo del Padre, porque va a haber un riesgo? Yo no he podido entender eso realmente y de acuerdo a la revelación que el Padre nos da, ¿por qué temerle a una cirugía? Digamos que porque nos dicen que hay riesgo. Esa palabra la vamos a escuchar, esa palabra riesgo la vamos a escuchar en todo momento y en todo lugar, porque nosotros como hombres ya hemos puesto el riesgo, la palabra riesgo en nuestra boca, en nuestros labios. De ahí que yo he aprendido realmente que no hay cirugía con riesgos. Hay cirugía con errores humanos, donde realmente no se hizo el estudio adecuado, no se adecuó lo que se necesitaba, lo conveniente para una cirugía. Pero por cuenta del Padre realmente todo está allí. Y ahora inclusive, si no se adecuó realmente todo lo que se necesitaba para la cirugía, no se hizo el estudio correcto, y si el Padre no tiene destinado que tú vas a dejarte funcionar en el día de hoy, no lo vas a hacer. Él te creó, Él sabe realmente lo que tienes. Como decía anteriormente, conoce cada una de tus debilidades, de tus fortalezas. Sabes dónde está y para dónde vas. Él sabe realmente qué propósito de vida te ha encomendado. Él sabe qué te falta para completar ese propósito de vida. Él sabe realmente que donde te puso estás en un sitio estratégico. Y ese sitio estratégico significa que hay muchas personas que van a llegar a ti y que esas personas están buscando lo que el Padre ya te dio. O sea, no debemos esperar y conformarnos realmente con que en ocasiones nos piden una oración, nos piden un consejo y no podemos decir, no, es que no le puedo dar la respuesta en este momento. Déjeme, yo averiguo y yo te digo. Cuando nos están preguntando, cuando nos están dando, haciendo una pregunta relacionada a lo espiritual, realmente no podemos decir, tenemos que esperar para darte la respuesta mañana, tengo que investigar. Tenemos que tener claro que esa persona que llegó a pedirte la oración, que llegó afligida a tu vida, es porque sabe y tiene conocimiento que el Padre te la envió a ti, porque tiene la capacidad suficiente para darle esa voz de aliento, para orar por ella, para sacarla de ese precipicio en el que se encuentra. Y yo creo que eso ya se ha logrado en ocasiones y realmente yo creo que nos hemos dado cuenta que cada persona que llega a nuestra vida, nosotros ya tenemos la respuesta adecuada. No porque no es esa respuesta humana, tenemos esa respuesta divina que el Padre nos ha dado con anterioridad. De allí realmente todas esas situaciones que han transcurrido en nuestras vidas. De allí esas vivencias con propósito. Cuando decimos vivencias con propósito, significa todas las situaciones que acontecen en tu vida, pero que tienen un aprendizaje. Y ese aprendizaje ten presente que no es para ti. Ese aprendizaje es para las personas que están a tu alrededor, para esas personas que realmente quieren saber más del Padre, para esas personas que ven cómo tú te portas, cómo tú te has mantenido ante cualquier circunstancia. Eso es lo que tenemos que agradecer. La honra y la gloria es para el Padre realmente. El Padre se glorifica con cada uno de nosotros cuando estamos en una situación que el mundo dice que es una situación difícil, pero el Padre sale triunfante con la situación en la que tú estabas. El Padre te pone a flote, el Padre te pone como espejo, como muestra de lo que Él puede hacer por cada uno de nosotros. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con el tema de la semana pasada, donde estábamos hablando de estas personas que aún realmente confían en lo que el Padre puede hacer. De esas personas que todavía ya se acuerdan realmente de quién es el dueño de nuestras vidas. De esas personas realmente que en el momento determinado pueden asumir la voluntad del Padre. Y eso nos cuesta porque nosotros estamos apegados a un mundo, estamos apegados a personas, tenemos dependencia de personas.
Ese tema que vimos la semana pasada, que es dependencia absoluta, estábamos hablando de la dependencia debe ser única y exclusivamente del Padre. No dependemos de hijos, no dependemos de hermanos, no dependemos de familia, no dependemos de nadie. Estas personas son solamente esos instrumentos que el Padre ha puesto a nuestro alrededor para que nosotros veamos su gloria y su honra. Pero en un momento determinado, yo como hijo, como esposo o como padre, no puedo determinar si mi hijo, si mi esposa, si mi mamá o alguien puede vivir o quiere vivir. No puedo determinar eso. Así realmente yo ore por su vida y todo esto, pero si el Padre tiene un propósito determinado para esa persona, yo no soy quien para voltearle o torcerle la mano al Padre para que él haga lo que yo quiero, lo que yo estimo conveniente. Es allí donde prima esa relación que existe entre cada persona con el Padre. Es allí donde prima esa voluntad, es allí donde está esa súplica que cada uno de nosotros hacemos ante cualquier circunstancia. Esa súplica la elevamos al Padre porque realmente yo soy el único que conozco lo que hay dentro de mí. Yo soy el único que sé de pronto el dolor físico que estoy sintiendo. En ocasiones nosotros como familiares nos guiamos siempre por, yo diría, yo lo llamaría como esa especie de egoísmo, de que realmente no quiero que una persona deje de existir porque yo no quiero sentir el dolor. Pero si yo no puedo, digo egoísmo porque no sé por qué dolor esté pasando esa persona. No sé bajo qué circunstancia esté en ese momento. No sé qué la llevó a esa circunstancia. Entonces, ¿quién soy yo para decir no quiero que esa persona deje de existir? ¿Por qué? Porque estamos siempre egoístas en un momento determinado. Solamente quiero pensar yo y no quiero sufrir yo y no quiero sentir ese dolor. Pero tenemos que estar de acuerdo a lo que es la voluntad del Padre. Y por eso es que cuando oramos realmente esa oración siempre tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Padre. Que Él haga lo que es conveniente porque Él, más que nadie, conoce cuáles son los dolores físicos, espirituales, cuáles son las debilidades y fortalezas de esa persona. Esa relación que existe entre esa persona y el Padre es la que va a mover toda la situación. Es la que realmente se va a plasmar en la voluntad del Padre. El Padre ya definirá si es o no es el momento adecuado. Y eso realmente nos deja a nosotros mucho, mucho para aprender. Y estamos hablando de un caso específico de cirugías que se hacen de personas que realmente ya entienden lo que es la dependencia del Padre. Que estamos en un momento determinado, yo no sé cuánto tiempo más voy a estar acá, no sé por cuántos años, por cuántos meses, por cuántos días, pero lo más importante es tener en cuenta que el tiempo que yo vaya a estar acá es porque el Padre lo ha predispuesto. Yo no soy quien, no tengo la capacidad suficiente para alargar ni acortar mi vida. No tengo la capacidad suficiente para alargar o acortar la vida de alguien más. Pero lo que sí me hace entrar en conciencia, en confianza, es saber que esa persona que tiene esa comunicación con el Padre sí está entendiendo cuál es la voluntad. Y cuando nosotros dependemos de esa voluntad completa del Padre, todo va a cambiar. Todo va a fluir de acuerdo a lo que Él nos está hablando y a lo que Él nos está diciendo y sobre todo a las promesas que Él nos ha hecho. Cuando nosotros estamos basados en esas promesas que nos ha hecho, más no en la promesa que nos hace el hombre, empezamos a vivir de una forma totalmente diferente, nos sentimos totalmente renovados, nos sentimos capaces de dar fuerzas de pronto a esas personas que en un momento determinado pierden sus fuerzas. Y esto realmente tiene que ver con la fuerza que el Padre nos da, sin importar en la situación en la que nosotros estemos en un momento determinado, siempre vamos a tener las fuerzas para alentar a alguien más. Ese dolor físico que tenemos en un momento determinado, el Padre lo va a transformar en energía, lo va a transformar realmente en fuerza suficiente para poder alentar a esa otra persona. Y es por eso que vemos casos específicos, personas con dolores tremendos, personas en hospitales que vemos que están en igual de condiciones, pero hay una persona que le está dando el valor a esa otra persona. A una persona que le está dando la voz de aliento a esa persona.
Y esas dos personas están en igual de condiciones físicamente como nosotros las podemos ver. Ante nuestros ojos tienen la misma capacidad física. Pero lo que está haciendo la diferencia allí es esa capacidad espiritual que el Padre les da. De poder cambiar ese dolor, de poder cambiar ese dolor por alegría, de poder mostrar transformar esa cara de dolor y mostrar esa cara de regocijo, esa cara de aliento, esa cara de alivio a esa otra persona que está allí. Es allí donde nosotros estamos reflejando realmente lo que el Padre ha hecho en cada uno de nosotros. Es allí realmente donde nosotros estamos dando esa palabra, donde allí estamos evangelizando. Es allí donde nosotros mostramos realmente qué es lo que ha transcurrido en nuestras vidas, qué efecto ha hecho el Padre en cada uno de nosotros. Y si tenemos eso claro, ¿de qué nos preocupamos? Ese dolor físico que tengamos no es un dolor temporal, no es un dolor permanente. Lo único que nosotros tenemos permanente es la salvación. La salvación no es temporal. Ese dolor sí, ese dolor te llega, pero va a desaparecer. Te dan un medicamento, va a desaparecer. Pero sabes que con la salvación no va a pasar esto. Para la salvación no tenemos ningún medicamento. Para la salvación realmente es lo que el Padre ya hizo contigo y que es lo más fácil, aceptar lo que Él ya ha hecho contigo, que ha sido moldeada, que ha sido llevada de una gloria menor a una gloria mayor, que has sobrevivido a lo que el hombre piensa que tú no ibas a sobrevivir, a lo que llamamos realmente cirugías de alto riesgo, a los que decimos realmente que tú tienes que tomar la decisión. Esa decisión que yo tomo, sí, la estoy haciendo ante el hombre porque es un reglamento del hombre, pero la decisión ya la tomó el Padre si yo voy a vivir o yo no voy a vivir. Todo depende de ese amor, de esa fe que yo tengo, de esa capacidad de poder entregarme a Él completamente, de poder decir que mi vida no me pertenece, que mi vida le pertenece a Él, que Él la compró con su sangre, pero que a Él le pertenece. Y es allí donde nosotros decimos, qué bueno ser esa clase de esclavos, donde dependemos completamente de Él, donde realmente lo que sucede a nuestro alrededor es porque Él lo está moviendo, es porque Él lo está generando. Pero tenemos que entender que Él no nos va a dar un dolor que nos sacrifique, un dolor que nos mate. No vamos a tener ese principio. Ese principio del Padre realmente es llegar allí donde nosotros llegamos con dolor o sin dolor, con sufrimiento o sin sufrimiento, pero saber que salimos victoriosos de allí. Saber que lo que yo viví es un ejemplo de vida para muchas otras personas que aún no han creído en el Padre, que aún no creen en el Padre. Y de verdad, eso es un ejemplo grandioso para cada uno de nosotros los que vemos a esas personas que están sobreviviendo a lo que muchas personas, lo que muchos especialistas médicos dicen, no va a poder sobrevivir. Cuando vemos esa situación, entonces nos damos cuenta de que realmente el médico cumple una función muy importante, muy primordial. Pero también tenemos que entender que el que guía ese médico, que el que guía esas manos de ese médico, es el que nos libera, es el que nos da esa paz que debemos sentir en todo momento y en todo lugar. Tenemos que entender realmente esas clases de salvación que nosotros hemos definido, porque hemos definido la salvación de muchas clases. Hemos dicho realmente que una salvación es como superar una deuda. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que superamos una deuda, realmente llega esa paz interna a nuestras vidas, llega esa paz espiritual, digámoslo así. Cuando estamos hablando de curar una enfermedad y se dice se curó la enfermedad, llega a nuestras vidas. Cuando estamos hablando de huir de agresores, de protección de ladrones, de todo eso, es una paz que sentimos. Pero tenemos que estar muy pendientes y hacer mucho énfasis en una salvación más profunda. Y es esa salvación que nos libera del pecado. Es esa liberación que nos libera perdón, esa salvación que nos libera de la muerte, pero no de la muerte física. Estamos hablando de la que nos libera de esa muerte espiritual. El Padre entregó a su Hijo, su sangre realmente lavó cada uno de nuestros pecados. Allí fue donde llegó realmente, perdón, allí se venció esa muerte espiritual. Pero es que nosotros no podemos estar siempre allí pensando en lo mismo, pensando en una muerte física.
cuando realmente la muerte física es algo que va a llegar a nuestras vidas. La Biblia dice, polvo eres, en polvo te convertirás. Entonces, si tenemos eso tan claro en la Biblia y lo repetimos versículo tras versículo y sabemos que va a llegar y de hecho decimos que lo único que nosotros tenemos seguro es la muerte física, porque entonces temerle. Yo creo que el Padre nos ha dado una lección de vida a cada uno de nosotros, los que vemos estas personas que están avanzando, que están entre la vida y la muerte, pero salen triunfantes. ¿Por qué? Porque ahí es donde se aplica esa sangre que fue derramada por esas personas. Porque sabemos que aún nos queda mucho por hacer. Y estoy hablando para esas personas que sobreviven, esas personas que realmente las hemos visto a punto, digamos, de tirar esa toalla. Las hemos visto a punto de desfallecer. Pero en este momento el Padre te dice, tienes mucho por hacer. Y si aún estás vivo, si aún realmente tienes las fuerzas suficientes, van a llegar personas a ti donde tú tienes la obligación de empoderarlas a ella de lo que es el nombre del Padre, de darles esa capacidad suficiente para vivir, para que se entreguen por completo al Padre, para que tengan una dependencia absoluta de Él. No nos preocupemos tanto por la muerte física. Sabemos que en un momento determinado tenemos muchos pensamientos de que yo voy a dejar a mi hijo que está pequeño, de que yo voy a dejar a mi hija que está pequeña, de que mis hijos no se han graduado, pero porque no entendemos que cada uno tenemos una relación con el Padre. Esa relación es individual, no hay ninguna relación con el Padre que sea colectiva. Cuando nosotros aprendamos eso y definamos eso, vamos a ver el cambio de vida que vamos a tener. Vamos a vivenciar vamos a vivenciar realmente ese cambio espiritual, esa paz espiritual que tenemos. Yo creo que si tienes el chance de hablar con cualquier persona que tiene esa paz espiritual, vamos a estar de acuerdo, vamos a coincidir en lo que yo te estoy contando en este momento. Es poder definir de quién dependo. Es poder definir que lo que yo soy, que lo que yo tengo, realmente no me pertenece. Que yo realmente no debo ir en auxilio de otras personas para buscar mi salvación. Y estamos hablando de ese grupo de personas que oran, sí, no estamos hablando de que no oremos por los que están a nuestro lado. Claro, hay que orar y hay que dar la súplica, pero tenemos que entender que esa súplica y esa oración tienen que estar de común acuerdo con lo que la persona que está en ese trance está pensando o está viviendo en ese momento. Yo creo que lo más importante es decirle a esa persona que está sufriendo, que tiene una enfermedad, que tiene una circunstancia, qué es lo que quiere en ese momento. Y cuando esa persona te defina qué es lo que quiere, es donde se debe unir esa oración, donde debemos estar el uno con el otro, en igual de condiciones, suplicándole al Padre por lo mismo. Porque no podemos estar en una oración desigual. No podemos estar diciendo que una persona quiere vivir o que una persona quiere morir cuando realmente yo quiero lo contrario. Recuerde, esa es una comunicación personal con el Padre. Lo que yo quiera, lo que yo desee para mi vida, se la voy a pedir al Padre. Él es el único que me la va a conceder. Él es el único que sabe realmente dónde estoy, cuáles son mis posiciones, cuál es mi debilidad, cuál es mi fortaleza. Entonces tengamos en cuenta muy claro esto. La dependencia del Padre, la comunicación con el Padre depende única y exclusivamente de ti. Así es que para esas personas que se han sobrepuesto a cualquier enfermedad, para esas personas que se han sobrepuesto a cualquier riesgo de lo que han llamado comúnmente el hombre, no te preocupes. El Padre siempre ha estado contigo, siempre estará contigo. El Padre siempre nos bendecirá a cada uno de nosotros de acuerdo a la comunicación que tengamos con Él. Él tiene demasiadas bendiciones para darnos. Lo que pasa es que nosotros no alcanzamos a arrebatar esas bendiciones que Él tiene. Esas bendiciones están allí, podemos decir, casi que colgando, están pendientes de que tú te empoderes y las tomes. Así que el hecho de que tú vivas o de que tú no vivas es solamente petición tuya. Va de acuerdo a esa súplica y a esa comunicación con el Padre. Así que bueno, hemos llegado al final de nuestro segmento en el día de hoy y les recuerdo siempre, vivencias con propósito es toda circunstancia a la que llegamos, pero de la cual debemos salir y sacar grandes resultados. Esos grandes resultados no son para mí. Esos grandes resultados
de esas vivencias son para los demás. Porque yo debo tener la fuerza y la capacidad suficiente para reflejar el poder que el Padre me ha dado. Debo tener el poder y la capacidad suficiente de mostrar lo que yo he sido, lo que yo soy y lo que seré. Entonces, lo importante es vivir este presente. ¿Que he entrado en situaciones, en circunstancias? Claro que sí. Recuerden que el Padre nos dice en su manual de vida, vosotros vas a tener aflicciones, pero dice, no se preocupen porque yo las he vencido. Y cuando Él dice yo las he vencido, significa que tú eres capaz de vencerla. Porque es que la palabra nos dice, somos uno con Él. Y si estamos en eso, estamos de acuerdo y lo creemos, entonces toda circunstancia que tú puedas vencer, que tú quieras vencer, la vas a vencer. Porque esas son las aflicciones de las que el Padre nos está hablando. Así que muchas gracias. Nos veremos la próxima semana en un segmento más de Vivencias con Propósito, aquí en esta su emisora, Busco en Ti Radio. Porque recuerda que donde estás no es el final. Chao, chao.